Quiero, quiero presentar al siguiente conferencista. Es una persona que amo y admiro mucho, traído desde Tlajoyork. Es una persona que Dios usa mucho en palabra, en sanidades y en muchas otras cosas más. Es un ejemplo para mi vida. Tiene una familia ejemplar, una familia sacerdotal, y Dios lo está levantando. Ha sido la inspiración de muchos de los que estamos aquí, y todavía el Señor seguirá añadiendo más cosas a su ministerio. Amén. Démosle un fuerte aplauso a Dios por la vida del pastor Oscar Pérez. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, qué chido. ¿Cómo están? Wow, qué tiempo tan increíble. Platicábamos ahí con algunas personas y les decía, lo único malo de todo esto es que cuando acabe la conferencia ya no nos van a atender igual a los predicadores. De repente se acostumbra uno a las buenas atenciones. Muchas gracias por sus buenas atenciones. Realmente felicidades. Son un equipo increíble, de verdad. Gracias, gracias por todo lo que han hecho por cada uno de los que estamos aquí participando. Gracias al pastor Mike, la pastora Gaby. Gracias a todo el equipo, porque de verdad que la conferencia de Jesús es, yo quiero decirles que pronto, no sé si el siguiente año, o en 2 o en 3, no sé, pero pronto esta la vamos a hacer en un salón grande de un hotel, y van a venir de diferentes lugares, de diferentes partes de la República, van a venir a llevarse este avivamiento. De verdad, lo digo, lo creo, así será. Ha sido una bendición poder escuchar a tantos predicadores, que Dios ha puesto una palabra tan clave, tan medular para la iglesia de Cristo en este tiempo. Y hoy me toca compartir lo que creo Dios ha puesto en mi corazón, lo que ha puesto en mi corazón para esta generación. ¿Todo bien o qué? Ya se me volvió a despegar, ¿verdad? Si no, ahorita volvemos a las sendas antiguas. Muy bien, hoy quiero compartirte el mensaje ataviados del corazón. Ataviados del corazón. Y hay un personaje del cual Dios me ha estado hablando en estos últimos días, semanas. Es mi personaje favorito del Antiguo Testamento. Y realmente no creo decirte el hilo negro. No creo decirte algo que no sepas. Pero muchas de las veces el problema está en que siempre queremos escuchar algo nuevo, cuando lo antiguo y lo verdaderamente medular que ya sabemos, muchas veces lo dejamos por un lado. Y hoy yo quiero decirte algo que es básico. Es como hablarte de las vocales, pero que tienen que ver con el reino de Dios. Y no te voy a decir nada que digamos así sobrenatural. Para lo sobrenatural al ratito nos va a hablar el pastor David Ríos. Pero quiero decirte algo que siento que viene del corazón de Dios para esta generación. Y para esto, quiero que vayas conmigo a Hechos 13:36. Hechos 13:36 dice la palabra de Dios: en verdad, David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Hoy quiero hablarte de lo que es servir a tu generación. Y yo le preguntaba a Dios, ¿tú qué esperas de esta generación? Y cuando digo generación, no me refiero solamente a los jóvenes de 18, 20 años, me refiero a todos los que estamos aquí. ¿Qué esperas tú, Dios, de esta generación? Y he estado orando y le he estado pidiendo a Dios que me dé ese mensaje que hoy creo vamos o necesitamos, y es
Dios, ¿qué esperas tú de esta generación en la que hoy yo me encuentro? Y el Señor hablaba a mi espíritu y me llevaba a reflexionar en la vida de David. Y el Señor hablaba a mi corazón de hablar de que ataviemos los corazones, nuestros corazones, para este tiempo como iglesia y cuerpo de Cristo. ¿A qué me refiero? David, dice la Biblia, que después de servir a su propia generación, ya hablamos de servicio hace ratito, mucho hablamos del servicio. David, después de servir a su generación conforme al propósito de Dios, murió. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿tú qué quieres que nosotros como generación dejemos a la siguiente generación? Y yo investigaba un poquito sobre las diferentes generaciones. Aquí en este lugar estamos 4 generaciones conviviendo, quizás 5. ¿Cuántos han escuchado hablar de la generación, por ejemplo, de los baby boomers? Si tú tienes entre los 56 y 76, se cancela el plan. A ver, ¿cómo le hago ahora? Sendas antiguas. Wow. Si tú tienes entre los 56 y los 76 años, eres parte de la generación conocida como los baby boomers. Algunos recordarán, son esa generación que después de la guerra quedaron muy pocos hombres y el gobierno empezó a promover que tuvieran muchos hijos. Quizás tus abuelos fueron parte de esa generación que tenían hijos, pero ¿cuántos hijos tienes o cuántos vas a tener? Y era la generación de los que Dios quiera darnos. ¿Cuántos, por ejemplo, cuántos hermanos tienen tus abuelitos? 10, 16, 13. Hay una generación de lo que se le conoce como la generación de los baby boomers, es decir, la explosión de bebés. Quizás ahí están tus abuelos, quizás tus bisabuelos. Esa generación era la generación de lo que Dios quiera. No existían los métodos anticonceptivos, o si existían los ignoraban, y se creía que si usabas un método anticonceptivo estabas fallando a Dios y estabas pecando. Gracias a Dios que ya no estamos en esa generación. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Viene la generación X, algunos están en esa generación que es de 1969 a 1980. Si tú naciste entre estos años, tú eres de la generación X. Levanta su mano, la generación X, mejor conocida como la generación perdida. Ya la empiezan a bajar así. Luego les explico por qué, no tengo mucho tiempo. La generación perdida, la generación X de 1900. Si tú tienes entre 44 y 55, tú eres parte de esa generación. Tú fuiste parte de la televisión de blanco y negro, pero conociste y te llegó a tu casa la televisión a color y fue toda una experiencia religiosa, ¿sí o no? Platicaba con mi mamá y me decía mi mamá, cuando nosotros nos llevó mi papá a la televisión a color, fue toda una experiencia. Se la dieron en abonos a mi abuelito y llega con la televisión a color y la planta ahí en la sala y dice, solamente la vamos a ver después de las 6 de la tarde para que no se nos desgaste. Después de que le den de comer a los puercos, después de que hagan todos sus quehaceres y después ustedes entonces van a poder ver televisión. ¿Cuántos se acuerdan de esa televisión de chic, 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 chic? Ok, esa es la generación de la generación X que vio esos cambios. Y la generación X. Y luego de ahí viene la generación, la mejor generación, conocido como los millennials. Sabía que aquí iba a tener apoyo. Si tú naciste entre el 81 y el 93, eres la mejor generación. Eres la mejor generación. Ya dejen de estarle diciendo millennials a los chavitos. Respeten nuestro título. Nosotros somos los millennials. Ahorita vamos a ver quiénes son esa generación. Si tú tienes entre 30 y 43 años,
Tú eres de los millennials. Y tu generación, nuestra generación, es la generación que yo le llamo la generación del Windows 98. Fue toda una experiencia cuando dijeron: ¿a qué taller te vas a inscribir en la secundaria? Yo dije: cómputo. Y cuando yo entro a ese salón de cómputo ahí en la secundaria 61, por ahí hay una que también fue esa. Cuando yo entro a ese salón de cómputo y empecé a ver los CPUs, los ordenadores, así unas cosotas que tenías que prender las computadoras en 3 pasos, ¿te acuerdas? Regulador, CPU y monitor. ¡Wow! Y para apagar al revés, ¿sí o no? Monitor, CPU, regulador. Y cuando se prendía y que salía la página o la imagen del Windows 98 y el sonidito. ¿Alguien sabe hacer el sonidito del Windows 98? Más o menos así. Acá el Windows. Y se veía la pantalla azul y yo decía: wow. Yo dije: estamos en el futuro. Por eso me traje los tenis de Volver al Futuro. Y dije: wow. Las generaciones han ido cambiando. ¿Cuántos me están siguiendo? Somos esa generación que comenzó a ver los cambios tecnológicos. Apenas aprendías una cosa y ya había otra nueva. Aprendías esa nueva y llegaba otra. Fuimos la generación que despidió a los disquetes. ¿Sí se acuerda o no se acuerda? Por eso hay mucho millennial aquí. Porque los disquetes surgieron acá en la X, pero nosotros los despedimos a los disquetes y le dijimos: bienvenidos a las memorias USB. Somos esa generación que vio nacer la tecnología, pero la vio desarrollarse. Somos la generación del primer Messenger, la generación del MySpace, la generación del Metroflow. Todos los morritos de 12, 15 años no saben de lo que estamos hablando. Que tenías que esperar a que se conectara tu novia, y cuando se ponía así en línea y que veías: oh, decías: no manches, qué chido, ya está conectada. El WhatsApp ya son cosas de otros rollos, pero esa era adrenalina pura. Con esto quiero decirte que las generaciones han ido cambiando. ¿Vamos bien? Y luego viene la generación Z del 90, los que nacieron entre el 94 y 2010. Algunos ancianos, no, relájese, hermano. Entre el 94 y 2010, si tienes entre los 14 y los 29 años, tú eres la generación Z, la era del Wi-Fi. Antes, para tener internet, hermano, tenías que vivir pegado a un cable. Muchachos, ustedes no entienden eso. Querías internet, tenías que llegar a tu casa. No agarrabas internet en todos lados. Son la generación del Wi-Fi, la generación del Facebook, la generación de que vio nacer y empezó a disfrutar los iPhone. Esa es la generación Z. Y luego ya vienen los morritos. Generación Alfa. Cuando ya como que ya nos acabamos todas las letras del abecedario y dijeron: vamos a entrarle con el alfabeto griego, ¿no? O sea, el alfa. La generación alfa son todos los morritos de 0 a los 13 años. La generación del YouTube y del TikTok. ¿Sabes qué es lo que amanece pidiendo mi hija? Mamá, préstame tu celular porque quiero ver YouTube. Quiero ver TikTok. ¿Tiene algo de malo esto? No. A donde te quiero llevar con esta pequeña introducción es que los cambios generacionales son inevitables. La pregunta es: ¿qué le vamos a dejar tú y yo a la siguiente generación? La palabra dice: David, después de servir a su generación, durmió con sus padres. Aquí el punto al que Dios me llevaba es: ¿cómo quieren ser recordados en los siguientes 40 años? ¿Qué van a decir de nosotros la generación que venga? No sé cuál es la que viene. ¿Qué van a decir
de esa generación donde se juntaron los X, donde se juntaron los millennials, donde se juntaron los Z, ¿le cumplieron a Dios o no le cumplieron? El Señor me hablaba y me decía: diles que lo que yo quiero de esta generación no es tanto su inteligencia, aunque somos inteligentes. No es tanto su creatividad, no es tanto sus estrategias, no son tanto sus ondas cool, que está chido ser cool, está chido tener una iglesia a la vanguardia, está chido las luces, está chido una buena banda, felicidades. De hecho, el Señor me decía: dile a esta generación, a tu generación, que yo necesito sus corazones ataviados. La Biblia dice que del único hombre del que Dios expresó que fue un hombre conforme a su corazón fue David. David es el único hombre en la Biblia del cual Dios dice: porque él es un hombre conforme a mi corazón. Lo que Dios está esperando de esta generación es que tenga un corazón conforme al corazón de Dios. Lo que Dios está esperando de esta generación es que pueda estar lo más suficientemente cerca del corazón de Dios para escuchar su latir, sus deseos más íntimos. Esa generación que tenga el corazón de David y que ante todo le pueda decir al Señor: Señor, mi prioridad eres tú. Está chida la tecnología, está chido todo lo que ya hemos mencionado, está chido los cambios generacionales. Pero yo creo, iglesia, que lo que Dios anhela de nosotros, de esta nueva generación, es que un día alguien pueda decir: y la generación del flecha y caña, y la generación del ataviados para el fin, y la generación del cimientos asombrosos, les sirvieron a Dios conforme a su corazón. Conforme a su corazón. ¿Sabes qué significa conforme a su corazón? Que tu corazón pueda tener la forma del corazón de papá. David a mí me impacta porque si algo, yo le preguntaba a Dios, ¿por qué David fue un hombre conforme a tu corazón? Tengo muchas preguntas. David tuvo muchos errores y quedaron registrados. David la regó. ¿Por qué puedes tú decir de él que fue conforme a tu corazón? Y el Señor me habló a mi espíritu y quiero compartírtelo. Dios habló a mi espíritu y me dijo: ¿sabes por qué? Porque él sobre todas las cosas amaba mi presencia. Sobre todo amaba mi presencia. Amaba pasar tiempo conmigo. Me componía canciones. Los salmos eran canciones. Me componía salmos. Me adoraba con su instrumento. Vivía tan cerca de mi corazón que pudo sentir mi latir. Y eso lo hacía ver por mis propios intereses. Por ejemplo, yo me impacto porque todos esos versículos que usamos nosotros y que están en la Biblia donde se habla de deleitarnos en Dios, ¿sabes quién los compuso? David. Por ejemplo, hay un salmo que me encanta porque David dice: porque mejor me es un día en tus atrios que 1000 días fuera de ellos. Me impacta donde en Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado al Señor. Una cosa he demandado a Jehová. Una sola cosa. Y esta buscaré. Si David hubiera pensado como yo hubiera dicho: una cosa he demandado al Señor. La CRB, Padre.
Una cosa he demandado al Señor, la casa en la montaña que he soñado. Una cosa he demandado al Señor, acceso gratuito a todas las finales de la Champions League. Una cosa he demandado al Señor. Si él hubiera pensado, pero ¿sabes, David? ¿Sabes qué se le ocurrió escribir? Una sola cosa le he pedido al Señor, y esta buscaré. Y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Sabes cómo se le llama esto? Intimidad con Dios. Hay muchos que saben, voy a decirlo así, que saben repetir palabras y decírselas a Dios, pero muy pocos que saben tener intimidad con Dios. Hay muchos que saben pedir y pedir y pedir y pedir y pedir, y Dios dame y Dios dame, y te acabas las peticiones y apenas llevas 15 minutos y dices, ¿cómo puedo orar más? Cuando tú sabes de tener intimidad con Dios, se te va el tiempo solo disfrutando su presencia. Solo disfrutando su presencia. Hay otro versículo, por ejemplo, Salmo 37:4, donde dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo le decía, Señor, ¿cómo David puede ser un hombre conforme a tu corazón? Y el Señor me decía, porque aunque tuvo todos los errores que tú quieras, amaba mi presencia. Y hay dos historias que hoy quiero llevarte, dos, te las voy a llevar rápidas. Son historias que tú ya las sabes, solo quiero recordártelas. La historia que todos conocemos de David y Goliat. ¿Cuántos la recuerdan? Levante su mano. Si no, para regresarlos a la escuelita dominical. La historia de David y Goliat. Esta historia todos la sabemos. Yo solamente quiero recordarte algunos detalles que se nos han olvidado. David está cuidando las ovejas de su papá. Está allá en lo secreto, haciendo una tarea sencilla y simple. Y estando allá, Isaí, su papá, le dice: David, ve, llévale este alimento a tus hermanos, seguramente los necesitan, están en la guerra, están peleando, están machinos, están con todo. Ve, llévale este alimento, ve, llévale esta bebida, ve, llévale estos panes a tus hermanos, seguramente los necesitan. Y David agarra las cosas, cómo no, va, y cuando llega se da cuenta que sus hermanos no están peleando. Sus hermanos están encuevados, temerosos, porque por 40 días se levantaba un gigante, y cuando ya estaban a punto de enfrentarse para pelear, salía este gigante de 3 metros. Yo creo que como el techo más o menos ha de tener unos 280, 290, casi 3, así. De 3 metros se plantaba ese gigante y empezaba a desafiarlos y les decía: tráiganme al mejor hombre que tengan, tráiganme al más valiente, al más valeroso, al más capacitado, y él y yo nos vamos a pelear, y el que gane le servirá, el que pierda le servirá al que gane como pueblos. Y se paraba por 40 días y se paraba y los desafiaba, y esto y lo otro, y les tiraba un montón de rollos para intimidarlos. Los ejércitos de Israel estaban atemorizados. ¿Dónde estaba Saúl? Ahí con su ejército, atemorizado. Y dice la historia que cuando llega David con las cosas y se las empieza a decir: mira, te mandó esto mi papá. Oye, ¿qué no tendrían que estar en la guerra? Y empieza a preguntar: ¿qué es lo que está pasando aquí? Le dicen: lo que pasa es que mira, y sale el gigante y los desafía, y David empieza a hervir en coraje y les dice: yo me pego el tiro. Sí, así dijo. Les dice:
yo le entro. Se empiezan a reír de él. ¿No eres guerrero? Yo me lo echo. Y me impacta la historia porque le empiezan a decir, no, tú no es capaz, tú no. Sus hermanos lo empiezan a regañar. Ya lárgate allá con las ovejas, allá perteneces tú, de allá eres, de allá esto, de allá lo empiezan a regañar para hacerlo regresar. Pero David dice, no. Uno se le acerca y le dice, ¿sabes lo que ha prometido el rey que le va a dar al que venza a ese gigante? Dice, no. A toda su familia los va a eximir de pagar impuestos. Imagínate que te digan, ya no vas a pagar impuestos por el resto de tu vida. Yo pensé que alguien iba a hablar lenguas. Y luego le dice, y también le va a dar a su hija. Yo no sé qué fue lo que más motivó a David, si los impuestos o la hija. Pero lejos de estas dos cosas, me llama la atención que David dice, yo le entro. Y me encanta la historia porque cuando está David y le dice, yo le voy a entrar, yo me lo voy a echar, y le llega Saúl y le pregunta, pero ¿cómo? O sea, vete. ¿Cuánto me dirás? ¿Unos 70, unos 75? 3 metros, el doble. Vete, eres un pastorcito. David estaba con su cayado porque era pastor, y dice la Biblia que traía cayado, una vara. Y cuando están ahí en ese momento le dice, mira, pues va. De todas maneras, ¿qué perdemos? Le dice, pero ¿cómo le vas a hacer? Y David le dice, mira, rey, yo soy pastor. Y cuando una de mis ovejas está en peligro, llega un oso o un león y se la quiere llevar y la agarra con su boca y se la lleva. Yo corro, persigo a ese león, persigo a ese oso, le meto la mano en la boca y le abro la quijada, le destrozo la quijada y se la quito a la ovejita y la rescato, sea león o sea oso, yo me lo echo. Y Saúl se queda, ¿es en serio? Cálame. Pónganle la armadura. Se la ponen, ya sabe la historia, no pueden. Dice, no, yo no me hallo. Se la quita otra vez. Dice, así mero. Dice que vaya, agarra 5 piedras lisas, su honda y su cayado. Cuando están y corren al frente de batalla, dice, a ver, y sale otra vez en el día 40 o el día 41. Y sale otra vez y vuelve a decir las mismas palabras. Y Saúl está ahí y se planta. Sale David, ese pequeñito, y tú ya sabes la historia, y se planta en la línea de batalla. Fíjate, aquí es donde yo quiero centrar lo siguiente. Cuando está David frente a Goliat, algo sucede. Y Goliat se empieza a burlar de David. Le dice, ¿soy yo acaso un perro? Que vengas a mí con un palo para que me agarres a palazos. Yo creo que lo miró así. ¿Soy un perro? Eso lo dice la Biblia, no crees que lo digo yo, lo dice la Biblia. Y yo me imagino a David así. Pues para mí eres un perro. Porque hoy mismo le dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo delante de ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y hoy mismo voy a cortar tu cabeza y tu carne se la van a tragar las aves de los cielos. Pero pon atención en algo. Yo estuve analizando este discurso de David, y en su discurso solamente menciona a Goliat 2 veces, pero a Jehová de los ejércitos los menciona 6 veces. En su discurso solamente menciona, le dice tú y Goliat y esto y filisteo. Ni siquiera le dice por su nombre, este filisteo, este incircunciso, yo voy a matar a ese. Y cuando Goliat le dice, soy un perro, pues sí te pareces. ¿Sabes por qué hacía eso? Yo creo eso. Y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué David puede ser así? ¿Por qué pudo hablar así? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Como decimos los mexicanos, ¿por qué no le tembló?
¿Por qué no se achicó? Y el Señor hablaba a mi espíritu y me decía: porque cuando estás tan cerca de mi corazón, aunque sean gigantes, tú los vas a ver como enanos. Aunque sean paladines, tú los vas a ver como perros. Aunque sean los problemas grandes, tú los vas a ver pequeños. Y dice la palabra, y en ese momento lanzó la piedra, se le incrusta, cae. Y en ese momento David va y con su propia espada le corta la cabeza y llega con el rey y le dice: aquí estaba tu problema. Ahí está. Ahí está tu problema. Y corren y conquistan y vencen y demás. Pero el centro de este mensaje que yo quiero decirte es: vienen muchos desafíos para nuestra generación. Muchos desafíos para nuestra generación. Dios está buscando corazones conforme al de David. Vienen muchos gigantes, muchachos, jóvenes. Vienen muchas broncas. Yo quisiera decirles que servir a Dios es un camino lleno de rosas. No es así. Es duro, es duro, es duro. Cuando alguien me dice quiero ser pastor, y le digo: ay, mi hijo. ¿Han visto el meme de la mujer que llora y que le hace como? ¿Sí han visto ese meme? Hagan de cuenta que soy yo ese. Pastor, es que yo quiero ser pastor. Y yo: ay, mi hijo. No sé si felicitarte por ese deseo o darte el pésame. Cuando yo escucho que alguien Dios lo llama al pastorado, yo digo: ni sabes a la que te metes. Cuando yo escucho a que alguien, un joven o alguien dice: yo quiero servir al Señor. Cuando pasas a este altar, levantas tus manos y le dices: usa mi vida, Señor. Bienvenido al club de los moldeables. Bienvenido al club de los que tienen que ser procesados para cumplirle al Señor. Bienvenido al club de los que van a tener que pasar momentos difíciles, complicados, enfrentarse a Goliat. Pero ¿sabes qué es lo que te va a sostener? Pero ¿sabes qué es lo que te va a hacer pararte frente a ese gigante y verlo como un perro? Que estás tan cerca del corazón de Dios, que estás tan cerca del corazón del Padre, que puedes decirle: Señor, mi vida la tienes aquí, ¿en qué te puedo servir? Y de repente el corazón de Dios va a decir: ¿quién podrá acabar con ese gigante? Y cuando no lo tenías planeado, tú llegas y te encuentras con que ese hombre está maldiciendo al ejército de Dios. Pero fíjate lo que dice, me encanta. No sé si podamos ir al pasaje. No quiero que pase desapercibido. Donde dice: no desmaya el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. O sea, no hay cómo le compitas. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor. Bueno, eso ya lo vimos. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Esa batalla no fue solo física, fue espiritual. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, fíjate, el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Así de fácil. Un discursillo ahí. Escucha el discurso de David. Escucha. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. No estaba provocando al ejército, no estaba provocando al rey, estaba provocando al mismísimo Dios. Porque esa provocación, Dios le dijo a David: alguien me está insultando, alguien está blasfemando mi nombre. Y David corre y dice: yo me lo voy a echar, déjenmelo a mí solito, porque ese es como un oso, ese es como un león, y en el nombre de Jehová de los ejércitos me voy a lanzar y voy a vencer en el nombre del Señor. ¿Sabes por qué? Porque David estaba cerca del corazón de Dios. Y luego le dice:
acercándose David, ven a mí, le dice David, le dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Esta es la primera historia que a mí me impacta del rey David. Hay otra historia que tú ya conoces. Cuando David es perseguido por Saúl, David se encuentra y se refugia en una cueva. Esto me impacta. Y dice la Biblia que se le reunieron a él los afligidos, los amargados y los endeudados. Imagínate, pastor, con una iglesia de afligidos, amargados y endeudados. Un liderazgo de afligidos, de amargados y de endeudados. Mira, yo creo que llegaban a la conferencia de allá de David, le decían, ¿dónde está tu liderazgo? Mira, aquí está, mira, él le debe a Coppel, a Suburbia, no, ya no se puede parar ahí en la cuadra porque le debe a todo mundo. Intentó 3 veces quitarse la vida, afligido. Está amargado, a todo mundo odia. Y se le quedaba viendo hacia David, también a ti. Imagínate el liderazgo de endeudados, afligidos y amargados. De ahí David levantó un ejército conocido como los valientes de David. Yo cuando llegue al cielo le voy a decir al Señor, Señor, ponme el video de los sermones que le predicaba David a su equipo de liderazgo. Esas reuniones de trabajo. Ponme el video. No puedo usar nada como espada ahorita. A ver, algo que me sirva de espada. Esta. Hubiera pedido una espada. Me imagino a David con su espada. Porque dice la Biblia que la espada que le quitó a Goliat fue la que se le dio. Y esa era la que él traía como un trofeo, como diciendo, aquí estaba el problema de Israel hace años, y por el nombre del Señor yo lo pude resolver. Yo imagino a David con su espada frente a su liderazgo, predicándoles un sermón de: hey tú, Nacho, ven para acá. Dios tiene un propósito grande con tu vida. Y el Nacho ahí todo endeudado, todo amargado, todo afligido. Dios te va a levantar. Tienes un potencial bien grande. Tú vas a hacer cosas grandes. Tú vas a vencer. Es más, yo te voy a enseñar a pelear. Mira, le haces así. Pero sobre todo hay algo que tienes que aprender, Nacho. Ponle el nombre que tú quieras. Yo digo Nacho, pero a lo mejor era Juan. No sé. Le decía, ven. Sobre todo tenemos que aprender algo. Suelten sus armas, doblen sus rodillas y vamos a clamar al Dios de Israel, al Todopoderoso. Vamos a buscar la intimidad con Él. Es más, pásame la lira antes de salir a la guerra. Vamos a adorar al Rey de Reyes. Les quiero enseñar a tener intimidad con el Espíritu Santo. Les quiero enseñar a tener intimidad con Jehová de los ejércitos. Les quiero enseñar el temor a Dios. Y ahí dice la Biblia que de ahí surgieron valientes. Al principio comenzó con 400 y después 600 valientes de David. Porque cuando estás lleno de la presencia de Dios, aunque no seas el rey todavía, te comenzarán a ver como rey.
Aunque no tengas la posición del rey, comenzarás a ser rey para ellos. Y David con sus 400 o con sus 600 hombres, dice la Biblia que de ahí surgieron hombres poderosos. Dice la Biblia que en una ocasión, y te la cuento rápido, que en una ocasión había 3 hombres a un lado de David. Y David estaba exiliado, no podía entrar al barrio donde él había nacido, que era Belén. Imagínate ese barrio donde tú creciste, el que amas tanto esa calle, y que un día tú no puedas entrar a ese lugar y que te acuerdes de los bolis de Doña Conchita. Oh, aquellos sí eran tiempos. Y un día David estaba mirando hacia Belén y dice: ¿quién me diera a beber del agua del pozo que está en Belén? Y esos 3 valientes se voltearon a ver el uno al otro y se dijeron: ¿estás pensando en lo que estoy pensando? No sé qué estás pensando, dime tú primero. Vamos por esa agua que quiere nuestro rey. Irrumpieron, fueron, le trajeron el agua, y tú ya te sabes la historia. Y cuando llegaron y se la dieron a David: mira, esta es el agua del pozo de Belén. Dice la Biblia que David la derramó a Jehová. David estaba tan cerca del corazón de Dios y sus discípulos estaban tan cerca del corazón de David que es un solo suspiro del corazón de su rey fue una orden para ellos. El Señor me decía: yo deseo una generación en este tiempo que puedan estar tan cerca de mi corazón que un suspiro mío puedan verlo como una orden y diga: ¿quién irá por el perdido de Guadalajara? ¿Quién irá por el perdido de Tlajomulco? ¿Quién irá por el perdido de Zapopan? ¿Quién irá por ese matrimonio? Y que se puedan levantar valientes, que estén cerca del corazón de Dios y que le digan: Señor, si puedes contar con alguien, puedes contar conmigo. Si quieres contar conmigo, aquí estoy. El Señor hablaba a mi espíritu y me decía: tienen una gran responsabilidad como generación. Tienen la responsabilidad, ante todo, de amar mi presencia. Porque si aman mi presencia, si aman mi intimidad, si aman estar cerca de mi corazón, si atavían sus corazones para buscarme en intimidad, podrán escuchar el latir de mi corazón y podrán saber qué es lo que realmente me importa. Y podremos escuchar el corazón de Dios para estos últimos tiempos. Vivimos tan preocupados por aparentar vidas que se nos ha olvidado sumergirnos en el corazón de Dios. Estamos en la generación de las imágenes. Estamos en la generación de los videos. Estamos en la generación de los reels. Estamos en la generación de las apariencias. Y vivimos tan ocupados aparentando que se nos olvida estar cerca del corazón de Dios. ¿Cómo quisiéramos ser recordados? La generación que amó más a Dios que a sus propios teléfonos. O queremos ser recordados como alguien nos llamó alguna vez: la generación idiota. Hace años se previó que nuestra generación sería la generación idiota, donde estarían 4 sentados en una misma sala mirando sus teléfonos. Como dicen, conectados con los de lejos, desconectados con los de cerca. O queremos ser recordados como la generación que no le importaba las horas, el tiempo, se la vivían encerrados en una conferencia por 3 días sin importar nada más que la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. O queremos ser recordados como la generación que no le importaban los títulos. ¿Sabes cómo yo quiero ser recordado? Y no por ser recordado, porque al final lo que digan de ti o lo que no digan de ti es lo que menos importa.
Lo que más importa es qué dice Dios acerca de ti. Lo que más importa es lo que al rato se va a decir. Y Oscar, ¿fue un hombre conforme a mi corazón o no fue conforme a mi corazón? A mí lo que más me importa es lo que al final Dios dirá acerca de mí. ¿Sabes cómo yo quisiera que fuéramos recordados esta generación? Como la generación que venció una pandemia con la fe. Como la generación que amó más la intimidad con Dios que el protagonismo público. Como la generación que amó más el servicio que ser servidos. Como la generación de cristianos en Jalisco, en Guadalajara, en la zona metropolitana, que trajo unidad en la iglesia. Vivimos peleados aquí en la ciudad los pastores. Tanto concilio, tanta cosa, tanto consejo y pastores que no se pueden ver entre ellos. La generación que pudimos sentarnos en una sola hilera todos juntos, adorando al Rey de Reyes, exaltando al único que merece toda la gloria, toda la honra y la alabanza, sin importar banderas. La generación del no importa cuántos miembros tengas, igual eres un gran pastor. La generación de no importa qué tantas cosas hagas. Porque yo soy de la idea de que no hay iglesias grandes ni pequeñas. Yo soy de la idea de que todas las iglesias son grandes ante los ojos de Dios. Yo quiero ser recordado como esa generación que le pudo decir a Dios: Señor, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Como la generación de una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor. Y cuando decimos casa, no me refiero a venir solo a este lugar. Me refiero a que todos los días hagas una habitación para Dios. Como la tsunamita cuando le dijo a Eliseo, que representaba a Dios: voy a hacer una habitación especial con un candelero, con una mesa, con una cama para que puedas estar aquí. La generación que le diga a Dios: Señor, no me importa, no me importa si soy recordado o no soy recordado, si soy mencionado o no soy mencionado, si mencionan mi nombre, si no lo mencionan. Quiero ser recordado como ese héroe anónimo que puso su grano de arena para que tu reino se extienda, que tu reino se levante, que mi nombre pueda ser empequeñecido y poder levantar el tuyo, y que seas conocido en mi ciudad, y que seas conocido en mi nación, y que seas conocido en mi generación. Yo me malviajo a veces, y estos días me he mal viajado y me he imaginado que Dios me da chance de tener una plática con David. Claro, primero con Jesús y todo, pero ahorita estamos hablando de David. Y que Dios me da chance de tener una entrevista con David, pero nomás yo, nadie de ustedes, nomás yo. Y que puedo estar con David, pero que después voy a poder regresar aquí con ustedes. Y en ese mal viaje yo hago un podcast con David, un eco podcast con el Rey David. Bueno, voy a invitar al pastor Mike también. Y después de toda la charla y todo, yo le digo: David, ya para ir cerrando, así dice el pastor Mike, ¿verdad? Ya para ir cerrando el podcast, David, voy a ir a la conferencia TV2 para el fin. Si tú pudieras resumir en 5 cosas lo que tú consideras más importante para una generación, ¿qué sería? Yo me imagino que David, con su experiencia, ya viejito, no sé, me dice: mira, Oscar, hay 5 cosas que son las más importantes que deben cuidar en su generación. Anótale.
Y yo agarro mi cuaderno y mi pluma. Le digo a David, échale. Y el rey David me dice, mira, primer cosa, dile a esa generación que el carácter se forja cuidando ovejas en lo secreto. Dile a esa generación de ataviados para el fin, muchachos que están aquí, yo he visto su servicio y les felicito y les agradezco. Sus nombres quizás no serán mencionados, pero los he visto desgastarse, los he visto desvelarse, y que fueron los primeritos en llegar ahorita en la mañana. A ti te estoy hablando. De ahí Dios te va a levantar, de hacer las cosas más sencillas e incluso que pudieran parecer insignificantes. Ahí Dios está forjando tu carácter para poder un día llegar a ser el rey de Israel, para un día poder llegar a ser ese hombre, esa mujer que Dios ha destinado que tú vas a ser. Yo quiero decirte que cuidando las ovejas del Padre es donde tu corazón es forjado, es donde tu corazón es pulido, es donde vas a escuchar el corazón del Padre. Y el día que te mande a llevarle la comida a tus hermanos, tú vas a enfrentarte con ese gigante que en ese momento aparentemente va a ser el problema, pero va a ser lo que Dios va a usar para catapultarte y comenzarte a procesar para llegar a ser el rey. Enseguida David me dice, Oscar, ahí te va una segunda. Oscar y Mike, porque iba a estar Mike también. Ahí te va la segunda. Cosa importante para tu generación. Cuando vives de rodillas ante Dios, no le bajarás la mirada a ningún gigante. Cuando vives de rodillas ante Dios, nunca vivirás de rodillas ante un problema. Cuando vives de rodillas y en intimidad con el Espíritu Santo, no importa la deuda, no importa el problema que tengas, no importa el problema matrimonial, no importa el problema que estés pasando en ese momento, tú vas a poder ver ese problema y lo vas a ver como un perro y le vas a decir, hoy te voy a agarrar a palazos y te voy a cortar la cabeza y tu carne se la voy a dar a las aves de los cielos, porque Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado, te ha entregado en mis manos. Y tú podrás ver los problemas del ministerio y podrás ver los problemas que enfrentas todos los días, y podrás levantar tu frente y decir, es más grande el que está conmigo que el que está contra mí. Es más grande el que está conmigo que el que está contra mí, sin importar que sea lo que esté pasando. Wow. Y me dice David, Oscar, anótale. La tercera cosa que tienes que aprender para esa generación: aunque Dios te dijo que serás rey, siempre vive como un siervo para todos. Aunque Dios te dijo que serás pastor, siempre vive como un siervo. Aunque Dios te dijo que serás apóstol, aunque Dios te dijo que serás profeta, aunque Dios te dijo que serás grandes cosas, un salmista, que irás a las naciones, nunca debes perder el piso. Siempre tienes que vivir lavándole los pies a tus siervos, a tus consiervos, a tus hermanos, a tus amigos. Número 4, si algún día llegas a fallar, aprende de tus errores y levántate para seguir reinando. Si algún día llegas a fallar, aprende de tus errores y levántate para seguir reinando. ¿Sabes qué me decía el Señor? Señor, ¿cómo David pudo ser un hombre conforme a tu corazón? Ocioso,
adúltero y asesino. Y el Señor me dijo, yo tengo una capacidad. Eso me lo dijo ayer aquí, cuando yo estaba adorando al Señor aquí. Yo tengo una capacidad que nadie tiene. Y es que cuando alguien me falla, perdono y olvido. Tú y yo no tenemos esa capacidad. Tú y yo perdonamos, pero no olvidamos. La palabra de Dios en Isaías 43 dice: y cuando yo perdone tu pecado, nunca más me acordaré de tu pecado. Por eso cuando David entró, quiero imaginarme que David, el rey David, entró, cruzó la barrera de la muerte y entró en el cielo. Iba entrando y había unos fariseos en el cielo, me imagino. No sé si van a estar. Llegan los fariseos y le dicen a Jesús, al Señor o a Dios, ¿no? Ahí va David, mira, el adúltero, el ocioso, el que se quedó cuando ya estaban en la guerra sus ejércitos, el que se metió con la Betsabe. Llegaron y, oye Dios, ¿qué onda con este adúltero? ¿Qué onda con este? Y dice, ¿quién? David. Ah, el que es conforme a mi corazón. Sí, pero también es adúltero también. No me acuerdo. ¿Cuándo pasó eso, oye? Acuérdate que con Betsabé, y que estaba ahí, que esto y que el otro, y que mandó matar a Urías y que esto. Me imagino a Dios diciendo, yo no me acuerdo. Y si no me acuerdo, ¿alguien que se lo saben, pecadores? Yo no me acuerdo. Un día llegó, ya estoy terminando, un día llegó un gran profeta a una iglesia local, y ahí en la iglesia local había otro profeta. Y ya saben los celos, ¿no? Entre, bueno, aquí no, pero en otras iglesias. Y le dice el profeta de la iglesia local: si usted es profeta, mañana en la reunión, antes de que empiece la reunión, usted me va a decir cuál fue el pecado con el que yo batallé toda mi juventud. Y se va la profeta. Al día siguiente regresa y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué le dijo Dios? Y la profeta le dice Dios que ya no se acuerda. ¿Cómo llegas a ser un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios si estamos en estos cuerpos mortales, miserables? Dice Pablo, miserable hombre de mí. ¿Sabes cómo llegas a hacerlo? Que amas tanto su presencia, que aunque vengas con los pies arrastrando por esa puerta, te metes aquí y corres al altar y le puedes decir al Señor: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, no quites de mí tu presencia. Ten piedad de mí, oh Dios. ¿Sabes qué le preocupaba a David? Perder la presencia de Dios. Y no le importó cuando estaba encerrado y dejó el reino parado por mucho tiempo. Y llegaron a alguien y le tocaba a David: David, ya salte de ahí. Vas a aparecer en la Biblia como el que se encerró y que esto y que el otro. Y David le dijo: no me importa, a mí lo único que me importa en este momento es no perder la presencia de Dios sobre mi vida. Yo oro porque tengamos una generación y que podamos decir: Señor, esta generación te va a servir. Nuestras generaciones pasadas hicieron lo que les tocaba. Las generaciones anteriores ya hicieron su parte con sus recursos, con sus formas, con sus maneras, con lo que pudieron, le cumplieron a Dios. Es tiempo de cumplirle a Dios tú y yo. Aquí tengo un hombre de Dios, mi hermano Chuy Reyes. Estos hombres nos enseñaron a amar a Dios. Cuando éramos nosotros de 15, 16, 17 años, el pastor Nicolás dijo: vayan con ellos, aprendan de ellos. Y sabes, una de las cosas que yo aprendí de ellos,
es amar a Dios, es a buscar a Dios, es doblar rodilla. Le cumplieron a Dios en su generación. Y yo los honro, los respeto y le agradezco a Dios por esa generación. Pero hoy estamos en la generación del Ataviados para el Fin 2024. Hoy estamos en la generación de esta década. Y la pregunta es, ¿le cumpliremos tú y yo a Dios en este tiempo? Siendo hombres, mujeres conforme al corazón de Dios, que amen más su presencia, que amen más la presencia de Dios que la tecnología, que amen más la presencia de Dios que las imágenes, que amen más la presencia de Dios que el protagonismo. Que le puedan decir: Señor, quiero estar cerca de tu corazón. Puedes ponerte de pie. Número 5. Número 5. Estando en ese podcast con David, él me dice: Oscar, ve, dile a esa generación que al final de tu historia lo más importante es lo que Dios diga de ti. Que al final de tu historia lo más importante es lo que Dios diga de ti. Al final de todo, lo más importante es lo que Dios dice, habla, cree acerca de ti. Al final lo más importante de todo es que Dios diga: los pastores de la generación Ataviados para el Fin eran pastores conforme a mi corazón. A mí me encantó anoche que podíamos danzar como niños chiquitos en este altar, celebrando la bondad de Dios, celebrando la grandeza de Dios, celebrando su perdón, su misericordia, celebrando su gracia, creyéndole a Dios que vienen tiempos mucho mejores para su iglesia, que vienen tiempos mucho mejores para la juventud, que vienen tiempos muchos mejores para la iglesia, para los pastores, para la iglesia local, para la ciudad, para las siguientes generaciones, y que las generaciones que vengan puedan decir: mi papá, sí, mi abuelo, sí, tuvo sus errores, tuvo sus broncas, tuvo sus gigantes que tuvo que vencer todos los días, pero eran hombres que cuando yo me despertaba me los encontraba de rodillas buscando la presencia de Dios. Me los encontraba haciendo sus devocionales. Hermano, yo te recomiendo. Yo sé que tú lees la Biblia en tu celular, pero ten esta. Le hace bien a tus hijos verte con esto, no con tu celular. Le hace bien a tus hijos que te encuentren así, derramando tus lágrimas delante de la presencia de Dios, no con un celular. Y que puedan decir tus hijos el día de mañana: mi papá tuvo sus rollos, sí, tuvo sus broncas. Mi mamá, sí, tuvo sus errores, tuvo sus dificultades, sí, pero así sabían pedir perdón, pero así sabían amar, pero así entregaron, hicieron y le cumplieron a Dios. Amaron a Dios en su generación. Nos dejaron esto. Tus hijos ya no construyen desde cero donde tú empezaste. Ahora tus hijos van a construir desde aquí, donde tú le vas a poder decir: hijo, súbete aquí, vamos a seguirle cumpliendo a Dios ahora en tu siguiente generación. Levanta tus manos. Y yo quiero que hoy le digamos al Señor: Señor,